Ahora, hermanos, vamos a hacer una lectura en la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. La palabra de nuestro Dios dice: Pero persistente tú lo has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Después de esta lectura, hermanos, le vamos a dar lugar al pastor con el mensaje del día de hoy. Mis hermanos, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Gracias damos al Señor por su favor y sus misericordias con los que nos ha coronado durante los días pasados, ¿verdad? Y confiamos que como su misericordia dice la verdad, como dice la Escritura, ¿verdad? Que su misericordia y su verdad nos sigan guiando cada día de nuestras vidas. Cuán importante es entonces mantenernos siempre en las manos del Señor y confiando en su poder y en su compañía. Damos paso a lo que es la temática que estamos tratando, ¿verdad? Viviendo en la palabra. Y el día de hoy es hablar acerca de la persistencia. Persista en la palabra. Y pues estaremos dando como base, ¿verdad?, de esta enseñanza, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Hemos podido leer esta porción de la palabra de nuestro Dios y bueno, allí encontramos una de las expresiones es persiste. El término persistir como definición es mantenerse firme o constante en una cosa. Mantenerse firme o constante en una cosa. Así que el texto de la Escritura nos da pauta, ¿verdad?, a poder decir que estamos hablando de un caminar a conservar. Un caminar que conservar. Bien, Pablo ha dicho respecto a Timoteo en el capítulo 3, verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero tú has seguido. El hombre de Dios ya tiene a quien seguir y a quien modelar. Se debe tener en mente que Pablo llegó a ser un referente de vida gracias a que en la vida era a Cristo quien él imitaba. Usted ha de recordar juntamente con un servidor, ¿verdad?, Gálatas 2:20, donde Pablo expresamente dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Considero que esa consistencia, esa claridad de identidad, ¿verdad?, de que era un fiel seguidor de Jesucristo. Recordemos que el mismo Jesús enseñó, Mateo registró ahí en el capítulo 11, verso 30, 29 y 30, donde claramente la Escritura dice que Jesús dijo a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Considero que en base a esto el apóstol Pablo hace esa expresión, ¿verdad?, que era un referente de vida a quien imitar. Y Timoteo lo ha hecho, tú has seguido. Y es la expresión, ¿verdad?, que se considera que Pablo fue un modelo de vida en cuanto a Timoteo y para las iglesias, para los creyentes de su tiempo. Esta expresión también la podemos encontrar en 1 Corintios 4, 16. Sed imitadores de mí. A la vez como en la misma carta, el capítulo 11, verso 1. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. El caminar en Cristo, entonces, integra tanto una doctrina correcta como una conducta correcta. Tal caminar no se ha de entender, no habría de entenderse como algo que es solo del pasado, sino más bien debería ser comprendido como el camino que todo creyente o como creyentes hemos de transitar.
Y es en base a esto pues que Pablo vuelve a la carga nuevamente con Timoteo, ahora insistiéndole, ¿verdad?, a persistir. Ya le ha dicho, tú has seguido, es una realidad que desde el pasado al momento, ¿verdad?, él ha podido ser un modelo de vida para Timoteo, pero ahora le va a instar a persistir. Y este término persistir tiene que ver, ¿verdad?, con la continuidad que Timoteo ha de dar, no tanto a la persona, sino a los principios que esta persona modeló. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, porque las personas no siempre estarán con nosotros, pero los principios sí, son principios de vida y vamos y mucho más porque son emanados de la palabra del Señor. Persiste tú. Tal actitud ante la vida no era ajena a la vida del apóstol Pablo. Bien que en otras de sus cartas dio a conocer la manera como él se dirigía en la vida, ¿sí? Cómo él se dirigía en la vida. Persistir como tal. Muchos tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, el hecho de que no podemos decir simplemente, pues ya vivió, qué bueno, ¿no? Sino poder, ¿verdad?, registrar y tomar nota de aquellas cosas que las personas nos han no solo enseñado, sino también modelado. Y mucho más cuando su base o su fuente de conocimiento han sido las Escrituras, como lo era para la vida del apóstol Pablo y como lo fue también para la vida de Timoteo. Ahora, en este relato de la Escritura podemos leer, estamos en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Allí podemos encontrar, ¿verdad?, que él ha aprendido y se ha persuadido. Y en este relato de la palabra de nuestro Dios, entonces, podemos leer o poder comprender un legado de piedad. Hemos entendido que en su primera carta Pablo abundó mucho sobre el término piedad, que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es el contenido o lo que da consistencia a la fe. Pero mayormente tiene que ver con ejemplificar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Vivir una vida en el temor del Señor y sobre todo siguiendo la verdad de Dios, lo cual integra tanto una doctrina correcta como una conducta correcta. Timoteo es presentado, por tanto, aquí como todo un buen aprendiz. Un aprendiz es aquel que tiene una actitud de ser enseñado, que tiene la disposición y la humildad, pero también tiene esa capacidad, ¿verdad?, de poder retener, valorar y guardar lo que a bien se le comparte, lo que a bien se recibe. Pablo va a poder expresar algunas expresiones de esta, como lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también encarga a otros. Lo recibido entonces ha sido buena enseñanza. Esta segunda carta le llama sana doctrina, la cual es sumamente valiosa y digna de ser conservada. De allí el interés del apóstol Pablo de que Timoteo se conserve en lo que ha aprendido y de lo que está persuadido. A estas alturas de la vida de Timoteo ya ha recibido formación de vida y podemos pensar también que ya cuenta con un carácter estable o necesario, así como también con los conocimientos, tanto con el carácter necesario como con los conocimientos necesarios para desarrollarse, como a bien Pablo le llamó, tú vive como todo un hombre de Dios. Bueno, esta expresión se hizo referencia a él en 1 Timoteo 6:10, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Estos conocimientos y este carácter que le ha de caracterizar, como también le llamó en la segunda carta a Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A ese grado, con ese carácter y con la prudencia y la sabiduría necesaria, no solo para dirigir, sino también para saber dirigirse. Bien, fue la primera carta dedicada a Timoteo de parte del apóstol Pablo, que se dieron las estipulaciones de los dirigentes cristianos, dentro de las cuales estaban la de el dirigente cristiano no fuera un recién convertido. La Reina Valera expresa el término neófito, aludiendo a un recién creyente en la fe de Jesucristo. En este sentido, no un recién convertido en la fe, y antes bien debería ser alguien que sepa mantenerse en la gracia que es en Cristo Jesús para una vida íntegra, que le permita tener buen testimonio para los que todavía no han venido a la fe o no han creído en Jesucristo como el Señor y como el Salvador. Hago mención de lo que este texto señala, pero es en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, del verso 1 al verso 7, nos dice las estipulaciones de los siervos del Señor. Y en el verso 6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Y estas dos expresiones bíblicas en ambas tienen que ver con el cuidado o lo que antecede la escritura, ¿verdad? Hay un adversario. Y este adversario le ha caracterizado el orgullo y le ha caracterizado la trampa, el ser un tramposo. Verso 6 dice: caiga en la condenación del diablo. Sabemos que la caída del diablo fue el hecho del orgullo, el querer ser igual a Dios. Pero de igual manera se usa el término para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, trampa. Sabemos que el amor al dinero, aclararía el apóstol Pablo también en la primera carta de Timoteo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero de igual manera en 2 Timoteo 2, verso 25 dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivas a voluntad de él. Es un lazo. Entonces el diablo, en ese sentido, el adversario de vuestras almas, buscará, ¿verdad?, siempre hacer caer, ensanchar, inflar nuestro ego y hacernos tener un concepto de sí que no corresponde a nuestro proceso madurativo muchas veces. Y tenemos que vivir en esa dependencia y asumir, ¿verdad?, que hemos de crecer en Cristo. El Señor ha comenzado una obra en nosotros y la irá perfeccionando. Así que en ambas realidades donde aludimos, ¿verdad?, persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Timoteo, por lo tanto, debería saber que tenía que asumir su responsabilidad, pero también tenía que tener todos los cuidados necesarios. Una por los adversarios y otra por el adversario de vuestras almas. Y estos cuidados de vida necesarios se les insta a él, como lo que fue en esta primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en ello, en el cuidado propio y en el cuidado de la doctrina o de la enseñanza. Así que, por así decirlo, Timoteo está en deuda con quienes le instruyeron en la verdad de Dios. Cuán importante es, ¿verdad?, saber recibir un consejo, saber recibir una palabra, saber escuchar una recomendación, pero también saber recibir y aceptar la corrección. Esa es una realidad de que estamos en el camino, de que
no todavía estamos en ese proceso de perfeccionamiento, en ese proceso madurativo, que no lo sabemos todo y que necesariamente hay áreas de la vida donde necesitamos repasar o seguir siendo enseñados. ¿Sí? Esto también tiene que hablar, ¿verdad?, con esa realidad de que no solo Timoteo, todos en la vida necesitamos adquirir esa actitud que se le llama actitud de aprendiz. La disposición a ser enseñado, instruido, corregido, en este sentido, ¿verdad?, ser dirigidos. Ahora, al mencionar esta realidad de que Timoteo se endeuda con quienes le instruyeron en la verdad, pues no es solo, es parte de lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Retornando a 2 Timoteo 3:14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido, Timoteo? Podemos así decir que de su madre Eunice, de su abuela Loida y de Pablo mismo. En la segunda carta a Timoteo 1, verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3:10, pero tú has seguido, indica Pablo, reconociendo que en realidad Timoteo le ha tomado, ¿verdad?, como aquel que le ha instruido en la vida piadosa. Y podemos inferir también que posiblemente otros también han sido parte o que han influido en la formación de vida en lo que es Timoteo, mas no se nos precisan o no se nos mencionan cabalmente aquí. Ahora, los sí mencionados, todos estos, podemos llamarle instructores piadosos, que contribuyeron a que en Timoteo se conformara una vida piadosa. Y cuán cristianos es o sería, ¿verdad?, el hecho de saber reconocer a quienes Dios ha usado en nuestro proceso formativo en la piedad. De manera personal también, seguramente, ¿verdad?, habrá y existe todavía en el momento una eterna gratitud a cada uno de ellos. Gracias al abuelo, a la abuela, gracias a la madre o al padre, al tío, a la tía, aquel amigo, aquel compañero de trabajo que se preocupó, ¿verdad?, de sembrar la semilla del evangelio y la semilla de verdad, la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esto en muchos nos dio la oportunidad, como dice el Salmo 1, de ser bienaventurados y dichosos, de no andar en camino de malos, en consejos de malos, en silla de escarnecedores. Pero sé que no todos tuvieron ese privilegio, pero en su momento Dios usó a personas que compartieron el evangelio y la verdad de Dios en Jesucristo. Y reitero, ¿verdad?, cuán importante es que reciban nuestra gratitud y que le externemos nuestra gratitud de una u otra manera. Esa es una referencia y viene que notaba o que noté también en uno de los escritos del Nuevo Testamento, expresamente en el libro de Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En este pasaje se pone en claro, bueno, aunque se alude a pastores, sabemos que muchos, aunque no fueron pastores necesariamente, sí se preocuparon porque en nuestras personas existiera el temor del Señor. Ahora, muchas de estas personas fueron usadas por el Señor como un instrumento de bendición en nuestras vidas. Posiblemente ya no estén en esta vida, hayan ido a la presencia del Señor. Mas en este relato se usa que consideremos a los ejemplos o modelos de vida que tuvimos físicamente, puesto que posiblemente aunque ellos ya no estén en vida o con vida,
sí existe el autor y perfeccionador de nuestra fe que sigue latente y presente, y este es el Señor Jesucristo. De antemano, este es el contraste que puedo observar en esta cita bíblica de Hebreos 13, 7 y 8. Después de acordarnos de nuestros pastores, dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es el modelo perfecto a seguir, tal cual lo ha expresado el capítulo 12 de este libro de Hebreos, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, ahí hay una gran nube de testigos, pero en quien nuestra mirada y nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta siempre es en la persona, en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hay un legado de piedad dado a la vida de Timoteo en base a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Pero de igual manera es un legado de piedad, y ese legado de piedad es un legado que debe continuar, en el cual Timoteo debe continuar, debe permanecer, debe persistir. Timoteo, como ya lo hemos señalado, ¿verdad?, cuenta con un legado activo en su persona. Recibió instrucción piadosa, la cual se constituye en una fuente para una vida piadosa. Todo eso, por lo tanto, apunta a que ha pasado por todo un proceso formativo. Pero de igual manera nos habla de su voluntad, de su determinación, de su constancia. Él mismo ha profundizado en lo aprendido. No se ha quedado simplemente con lo que ha oído, también ha ido cerciorándose, afirmándose y profundizándose en la fe. Y esto es acorde a lo que él también había instruido a la iglesia que está en Colosa. El capítulo 2 del libro de Colosenses, expresamente los versos 6 y 7. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Sin duda, ¿verdad?, aquí en esta segunda carta a Timoteo, todo esto, por lo que ha pasado Timoteo, un proceso formativo de vida, ha ido profundizando en cada una de las enseñanzas que recibió, ha contribuido en su ser, pero también ha contribuido en su quehacer. A la vez de permitirle forjar criterio, convicciones, carácter, ¿sí?, de igual manera le permite a él identificar, ¿verdad?, que la fuente de donde emanó todo consejo, toda enseñanza, todo principio, y la centralidad de cada una de estas enseñanzas es en base a la palabra del Señor. Por lo tanto, es tiempo entonces de que en él se encarne el principio aprendido. Debe mostrar la sabiduría adquirida que le conlleva a poder reconocer la salvación. Y esta salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras le han mostrado el camino, les han mostrado la verdad y les han mostrado la vida. Sabemos que a la luz de Jesús, en Juan 14:6, él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, a través de la Escritura, Timoteo ha identificado quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida: el Señor Jesucristo. De aquí en adelante, el caminar de Timoteo habría de darse en consonancia con lo aprendido en las Escrituras. Habría de llevar la vida en dependencia de las Escrituras, ya que estas son normativas para la vida. Sus instructores de vida no siempre estarían, pero las Escrituras permanecerían.
Así que tengamos en mente entonces que las Escrituras tienen un mensaje central. El verso 15 claramente expresa: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay un mensaje. Ignorarlo hace necesario el hecho de tener que volver al texto para encontrar la lección céntrica que aún no ha sido captada. Más que principios morales, más que consejos de la mejor vida o la buena vida, la Escritura tiene un mensaje central. Jesús mismo precisó que son las Escrituras mismas que dan testimonio de Él. Fue la sentencia, la instrucción, la indicación que Jesús dio cuando en Juan 5:39 le expresa: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, para entender y comprender algo que en Juan 5 no se comprendió, porque el Señor luego les dice: y vosotros, aún sabiendo las Escrituras, no queréis venir a mí para que tengan vida. Lo cual indicaba que a pesar que conocían, memorizaban las Escrituras, no lograban descifrar o percibir el objeto o la centralidad del mensaje, que era el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para saberlo entonces, era menester escudriñar las Escrituras, que implica el hecho de meditarlas, profundizarlas, traer a relación lo que en ella podemos encontrar, comparar e investigar con profundidad. No ver a Cristo en sus propias Escrituras es un indicador de que algo anda mal. Ciertamente es posible conocer las letras del texto, pero no ver las verdades escriturales contenidas en estas. Suele darse que hay lugar para tantas cosas en los corazones de los hombres, mas no siempre para la palabra de Dios. Muchas viven con estas, o muchas personas viven con las palabras de Dios en mente, pero ajenas a su poder, ajenas a la vida que de esta emana. Recordemos al apóstol Pedro, aquel que reconoció en Juan 6:68 lo expresa: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y bueno, creo que como iglesia también cantamos bellas palabras de vida. Qué bellas son bellas palabras de vida. Hemos de pedir a Dios de manera humilde que abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, tal y cual lo hizo con sus discípulos, según nos los registra Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y de esta manera, seamos confirmados en la fe, o bien, vengamos a la fe que es en Cristo Jesús. Juan precisó que el propósito final de su evangelio era este: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Centrémonos entonces en la Escritura, y en este relato de la palabra de nuestro Dios es a persistir en lo que hemos aprendido, de lo que no hemos persuadido, sabiendo de quién lo hemos aprendido. Y bueno, y esa es una confirmación, ¿verdad?, de que desde niño puede ser que ya sea de adulto, pero lo importante que hemos sabido de las Escrituras, las cuales nos hacen sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Pues demos gracias a Dios porque hasta el día de hoy nos ha concedido
persistir, mantenernos firmes, constantes en la palabra de nuestro Dios. Y es cierto, ante las tendencias ideológicas, filosóficas, hemos de aprender, ¿verdad?, a tener firmeza en los principios emanados de la Escritura, que es la palabra de nuestro Dios. Así que la Escritura siempre nos va a llevar que si hemos de persistir, que persistamos en lo bueno, ¿sí? Y que desechemos lo malo, que dejemos ir los malos hábitos, las malas maneras, las malas actitudes. Las actitudes o las verdades que son erróneas, conductas erróneas, que no nos han llevado ni a estar en bien ni con los hombres, y mucho menos a estar en bien con el Señor. La Escritura nos enseña, ¿verdad?, a vivir entonces a la luz de una doctrina correcta, que es en Cristo Jesús, y una conducta correcta, que es conforme a la piedad que ejemplifica el carácter de Jesucristo. Pues Dios siga obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que de esta manera, ¿verdad?, no quitemos el dedo del renglón en lo que sabemos que de antemano es la verdad de Dios. Como lo hemos de proseguir en este pensamiento, cuando la Escritura nos va a decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Persista en la palabra, que ese sea su mentalidad, y que con esa mentalidad viva, y de esta manera glorifiquemos a aquel que nos ha llamado, nos ha hecho sus hijos, y del cual podemos decir, ¿verdad?, en quién confiamos y en quién creemos a la luz de lo que nos ha dado a conocer conforme a las Escrituras. Amén.